hoy, en una edición especial de Te Escucho Las Vegas, tenemos a una persona muy particular que presenta su primer libro aquí en Las Vegas y para el mundo. Tenemos con nosotros a Enrique González, autor del libro Cuba, la isla de la historia, primera parte. Y lo que le voy a preguntar, ¿por qué esto del Coiba a Plat, Enrique? Muy buenas tardes, gracias por tenerme acá en su programa, le agradezco mucho. Y esta es la primera parte. Hemos querido dividir la historia de Cuba en tres periodos bien marcados. El primero es este, que viene de la parte de los aborígenes, que la palabra... Acércate más el micrófono, por favor. La palabra coiba es como ellos denominaban las brevas que fumaban, o sea, el cigarro. Y la enmienda Platt, que define la intervención norteamericana y que se firmó al término de la guerra hispano-cubana norteamericana, es una enmienda que se estableció para que Estados Unidos pudiera, siempre a petición del gobierno cubano de la República, pudiera intervenir si había algún problema en el país. Entonces, este primer periodo, que es, vamos a decir, el nacimiento del país, desde los aborígenes hasta el nacimiento de la República, que fue el 20 de mayo de 1902, o sea, ahora el 20 de mayo, que es este lunes, van a ser 122 años del nacimiento de la República de Cuba. Qué cosa linda. Nos está viendo Ana Maris Remedios. Un agradecimiento, Ana Maris, por estar conectada con nosotros y viéndonos en este día. ¿Cómo surge este libro? ¿Cuándo empezaste a incubar la idea de este libro? ¿Y a qué te dedicas, básicamente? Bueno, la historia es interesantísima. Desde pequeño a mí me gustó la historia. Quería ser historiador. Mira. Entonces lo que pasó fue que un vecino mío, que era una persona muy saludable, pues le digo saludable porque yo padezco de asma 3, mi familia. Incluso mi hermana falleció por un ataque de asma. Y entonces esta es una persona muy saludable y bueno, se hizo una tesis muy buena sobre Brasil moderno en la Universidad de La Habana. Y yo quería estudiar, o sea, era 5 años más mayor que yo. Pero a los 6 meses lo ubicaron en un lugar que era como un warehouse y desapolillando archivos. Esa persona, que era pero muy saludable, se volvió un guiñapo humano. Tenía asma, tenía coriza, porque estaba desenfardelando todas las cosas guardadas. Entonces yo pensé, dije, bueno, con esos truenos, ya yo que soy asmático, no creo que pueda estudiar eso porque me asusté. Y entonces di un salto contrario y estudié ingeniería en sistemas de computación. Mira. Que no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero siempre me gustó leer mucho la historia. Y hay otra cosa interesante. Nosotros en Cuba, la historia que se da es muy básica. Siempre se dice o se enfoca en que los indios eran muy buenos, los españoles los reprimían, después trajeron a los esclavos. Y es como una historia muy de libro. Y entonces después que la República, todo el mundo era malo, era corrupto, y después llegaron los salvadores del 59. Y eso no me motivaba a la historia de mi país, se lo digo con toda honestidad. Me gustaba mucho, leía mucho la historia, sobre todo de la Edad Media, de los caballeros medievales. Esa es mi etapa de la historia más hermosa. Increíble. La época de la magia. Exacto. La época de Merlín y Avalon. Exacto. Y entonces me encantaba mucho, toda la parte europea de los caballeros medievales y eso. Y cuando llegué a Estados Unidos tuve acceso a información. Me gusta mucho buscar, leer, informarme. En internet encontré cantidad de cosas sobre la historia de Cuba, pasajes que los habían tergiversado. Incluso noté que las obras completas de nuestro insigne José Martí estaban editadas. No coincidía la cantidad de libros con los que se habían publicado antes del desastre del 59.
y empecé a interesarme por la historia de mi país. Y realmente descubrí que había muchas cosas que habían pasado, muchos temas interesantes de que no se trataban, o sea, no se tocaban en la historia, era como una historia que estaba editada para ser contada con algún objetivo, pero que realmente no era la historia. Los héroes, eran como dioses del Olimpo, incluso se daban como una vuelta para poner frases que a favor de los proletarios y los trabajadores y eso en el siglo XIX, que es una cosa que incluso ni existía. Entonces aquí empecé a descubrir que realmente teníamos una historia muy interesante, que hubo muchos próceres nuestros que incluso pedían la unión con Estados Unidos, que hubo otros que discutían, que hubo discrepancias entre ellos, que realmente es como es, porque la vida es muy rica, no como usted quiere enfocarla o como quiera contarla. Y eso me decidió definitivamente a nosotros nos pasó con el Che Guevara, viste que hay distintas versiones de lo mismo. Sí, no, nosotros tenemos una versión que me parece que es la completa, que es terrible. Es terrible, es terrible, sí, es terrible. Un médico que se convierte en asesino es increíble eso. Terrible. Pero asesino confeso, porque la ONU está aparte se jactaba de eso, que sí, era lo más triste. En las Naciones Unidas todavía el material está disponible en YouTube, que él dijo exactamente, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Y ya, o sea, la ciudad, o sea, los derechos son para los revolucionarios. O sea, los revolucionarios ellos son los que los catalogan, los demás no tienen ningún derecho. Entonces, nadie dijo nada en la ONU. Por eso también las cosas han llegado tan lejos. ¿Vos estuviste viviendo en Cuba hasta qué año? Hasta el 2004. ¿Cómo viviste? ¿Cuál es tu vivencia de Cuba? Porque vos la conociste antes de que subiera Fidel. No, Fidel. Durante. Claro, yo soy, vamos a decir así, un producto de la revolución. El desastre empezó en el 59 y yo nací en el 65. Bueno, entonces, toda mi vida, viví ahí hasta que vine para Estados Unidos. Qué tremendo. Sí, tremendo. Acá te está con... Disculpe un segundo, sí. Le voy a decir, y es interesante, uno no se da cuenta las limitaciones o cómo van coartando y eliminando los derechos porque no los conoce, ni que tiene derecho al trabajo, a la religión, a expresarse, a reunirse. Y uno, como no los conoce, no sabe que todos esos derechos no los tiene. Y entonces es interesante porque usted vive en una sociedad que, vamos a decirlo de una forma un poco jocosa, desde que usted nace es culpable de algo. No es como acá, que usted dice, hasta que alguien no pruebe que usted es culpable, usted es inocente. Entonces en Cuba es distinto, que le dicen tranquilamente, desde que usted nace ya usted tiene que estar probando que no fue usted el que hizo esto. Incluso existe una ley que es el tratamiento predelictivo. Significa que usted es proclive, nunca ha tenido ningún antecedente penal, ni ha hecho nada malo en su vida, pero a lo mejor se expresó no totalmente de acuerdo con el régimen y entonces usted está calificado como que tiene un comportamiento predelictivo. Quiere decir que si ellos piensan de que puede pasar alguna protesta o algo, ellos van a su casa y lo detienen. Sin haber hecho nada. En el nazismo. Se llama así comportamiento predelictivo, está en la ley. Por favor, vamos a saludar a los que nos están viendo, a Ana Pitelli que nos está viendo, a Mauricio Amat que nos está viendo, y Ana Maris Remedios dice muchos saludos a todos. Maritza Maldonado nos está viendo. Maritza Maldonado dice conocer a nuestros coterráneos a través de su propia voz. Muy bien, Maritza, que está en este momento en la galería en un evento especial. Acá está acompañado Enrique de alguien que pertenece a la Fundación Literarte, que ya lo tuvimos acá acompañando la vez pasada a nuestro querido Roberto Peláez, y hoy viene acompañando a Enrique González en la presentación de este libro. Te vamos a dejar hablar un chiquitito, a ver, dale.
Gracias y saludo a todos los que nos están viendo. Y nada, vine acompañando a Enrique porque siento que es un gran escritor, es una persona que se une más al círculo de nosotros de Literarte, es una persona que nos ha apoyado siempre a la fundación como tal, y bueno, ahora la fundación pues quiere regresarle todo eso que nos ha brindado, y entonces queremos hacer su lanzamiento, que casualmente sea, y dicho sea de paso, va a ser este próximo domingo 19 de mayo a las 5:30, y estamos invitando a todas las personas que participen. Pueden venir a la Galería Caleidoscópico, que está aquí en la Sahara y la Iter. La dirección ahorita la va a compartir la compañera. Ya se las voy a decir. Galería Caleidoscope está en el 2295 East Sahara, Suite 2, segundo piso, Suite Las Vegas, 202. Nevada, 89104. Esta galería está en el mismo emplazamiento del Cárdenas, pero sobre la Sahara. El Cárdenas está sobre la Easter, así que este domingo 19 de mayo a las 5:30 sean puntuales, por favor, porque siempre pasa que llegan a la hora que se les Correcto. ocurre y se pierden. Buena aclaración. Sí, porque los latinos, desde Cuba hasta Argentina, Sí, levanta llegamos la mano que te estoy viendo. Y se está llegamos bañando tarde hasta recientemente. nuestro propio velatorio. Así que Bueno, vamos. terminando de decir la idea, más que todo queremos como miembro de representante de la Fundación Literarte, pues invitar a todas estas personas que participen en este evento, que además vamos a celebrar 3 eventos en uno. ¿Por qué? Porque el 19 de mayo se cumple un aniversario más de la muerte de José Martí, que vamos a celebrar ese día también, o sea, vamos a conmemorar ese día también. Se cumplen los 122 años de la creación de la República, y además vamos a hacer como plato fuerte pues el lanzamiento de este libro que tiene que ver con la Que lo vamos a historia de mostrar Cuba. acá. Y entonces que Primero también acá, coincide con la fecha, porque y es después ahí. desde el Coiba, desde que entra a Cristóbal Colón a La Habana en 1492 hasta la enmienda Platt, y entonces por eso queremos ya hacerlo ese día para conmemorar. Entonces el evento va a estar como siempre gratuitamente para todas las personas. Pueden venir, tendremos refrigerio también, y además Enrique podrá firmar los libros a las personas que los quieran ese día. Yo voy a tener la primicia porque me lo va a firmar ahora, porque ya me regaló un ejemplar, Y que lo también pueden queremos- conseguir no solamente en Amazon, sino que va a haber ejemplares que lleven. Pueden conseguirlo en la oficina de Enrique directamente en Perfecto. la Sahara Tropicana, ahí en el día del evento, y además en Amazon. Pero quiero decir que como un gesto bondadoso de Enrique, parte de las ventas del libro serán donadas a la Fundación Literarte y a la Fundación de la Herencia Hispana. Toda la Entonces, venta, Herencia la cubana. mitad a la Fundación Literarte y la mitad a la Fundación Herencia Cubana. de Herencia Cubana. entonces, bueno, ahí un motivo Wow. para comprar el libro ese día. Entonces, los invito a todos, y bueno, ahí lo dejo con Enrique que abarque más el tema del libro que le corresponde a él. Por favor, pero primero decinos, ¿dónde tu oficina donde la gente puede ir a comprarlo? Ajá, 2470 East Tropicana Avenue, la suite F. Estamos cruzando Tropicana, donde estaba el marquetón antes, que ahora está el súper. Ah, mira, Directo frente por frente a la entrada del súper. perfecto, perfecto. Horario en que te pueden localizar. Ahí estamos entre 9 y 4 de la tarde, de lunes a viernes, disponible. Perfecto. Roberto Peláez Romero dice, son nuestros vecinos, las oficinas de Literarte y el estudio de televisión. Ya es excelente, dice. Eso a que se refiere Oh. Roberto es porque además del trabajo que hacemos, que es bastante amplio, en el poco tiempo que nos queda libre decidimos hacer un podcast que también saldrá al aire próximamente, y bueno, esa oficina del podcast está al lado de la de Literarte, así que Ah, mirate. ahí viene el comentario. Muy de bien, muy bien, Roberto. porque me cayó, viste, no sabía lo del estudio de televisión. A quien le mando saludos a Roberto y a Marisa, que sé que nos están viendo. Bueno, ahora sí, todo el micrófono tuyo. Todo tuyo. Me lo llevo para casa. Seguimos contando, No. contando. Ya no habla más. Ahora le ponemos una venda acá en la boca. Contanos todo el proceso de este libro. Bueno, básicamente el libro realmente, cuando empecé, preguntó un amigo, ¿para quién quieres escribir el libro? ¿Para ti? ¿Para los cubanos? ¿Para los latinos? ¿Para todo el mundo? Y yo le dije que quería escribir un libro como el que a mí me gustaría leer. Y entonces
muchos amigos, como 7 o 8 amigos íntimos míos que se lo han leído y me han dicho que es como si estuvieran conversando conmigo por el tipo de narración y eso. Por ejemplo, le explico. Los datos que están en el libro son reales. Ahora, la forma de presentarlos, los comentarios, la forma de abordar los comparativos, básicamente ya es otra cosa. Tiene un poco de, vamos a decirle, de picardía cubana, un poco de, para no decir latinoamericana, porque bueno, pero bueno, tiene también un poco de sarcasmo, que también 2 góticas de sarcasmo siempre es buena. Y por supuesto, las cosas tratadas no solamente en el marco histórico, sino en muchos casos hago como comparaciones o hago alusiones a la realidad actual del país, comparándola con los tiempos de la colonia. ¿Es real o es un mito esto que Cuba tiene los mejores especialistas y los mejores médicos? Ese es un tema interesante, le voy a explicar. El recurso humano hasta hace unos años era muy bueno, era de excelencia. Y le voy a decir un tema con eso. Fíjese que los profesionales, no solamente los médicos de Cuba, aquí en Estados Unidos, pueden ir directamente a hacer la reválida de sus títulos, porque las universidades, sobre todo la Universidad de La Habana, es considerada universidad con un alto rendimiento docente. Ahora, en los últimos tiempos, lo que ha pasado, estamos hablando de los últimos 10 años, yo diría, que es un éxodo de los profesionales, un éxodo de los profesores de en todos los niveles y en todas las especialidades, que no es solamente el éxodo fuera del país, que ha sido brutal, sino el éxodo hacia otras profesiones como trabajar para el turismo porque pagan más, o quedarse y jubilarse a una edad temprana porque no vale la pena pasar trabajo para ir a trabajar. Y entonces eso ha caído no en un problema que al final lo que pasa es que la calificación de los profesionales ha sido muy mala. Incluso hay lo que siempre, yo no sé por qué lo tratan de tapar en el mundo entero. Hubo 2 o 3 situaciones con médicos que se enviaron a Italia durante la pandemia y los italianos dijeron que estaban menos preparados que si fueran camilleros o que fueran un personal asistente, con todo el respeto para el personal asistente de la salud. Ha habido problemas, hubo problemas en Brasil y cuando el gobierno de Bolsonaro los retornó, después no los han vuelto a aceptar. Ahora creo que México, que es de la extrema izquierda, el señor AMLO, que ahora contrató creo que a 1000 nuevos, y los mexicanos se han quejado también que el coeficiente de rendimiento de los médicos básicamente es muy bajo en comparación con los galenos que ellos tienen en sus países. Entonces ha bajado mucho la profesionalidad de los médicos, ya no decir con el tema de la tecnología. Muchos cubanos llegan acá, entonces estaban acostumbrados que, por ejemplo, el médico cubano, usted va, lo oculta, lo palpa y eso. Aquí se basa mucho en la técnica. Y entonces, claro, ellos no entienden que el médico de Cuba tiene que hacerlo porque no puede usar la técnica. Incluso a veces tengo amistades que han estado en cuerpos de guardia, o sea, tratando pacientes, y les dan para toda una noche 2 placas para hacer rayos X. Entonces usted tiene que evaluar si a la 1 de la mañana viene una persona con un brazo partido, tiene que dejarlo y esperar, porque puede ser que a las 6 venga alguien con la cabeza partida. Es tremendo. Si usted eso usó ese recurso a la 1 de la mañana desde las 6, entonces casos como esos son reales, y lo que pasa es que eso también influye en la atención a las personas. Básicamente no son muy confiables tampoco los análisis de laboratorio, porque generalmente están vencidos los reactivos, exactamente. Claro. Y hay las facilidades médicas están en una situación deplorable, pero en contraste con eso,
O sea, no hay recursos, no hay para comprar gomas, llantas, ¿no? Para los ambulancias, pero sin embargo hay camiones, hay para comprar dinero para los equipos antimotines, como sacaron en julio del 2021, comprados en España, y hay todos los recursos para la represión. Entonces, obviamente, las cosas a largo plazo, mediano y largo plazo, son cuando tienen consecuencias. Todo lo que se ha dejado de desatender siempre lo paga el pueblo, en cualquier correcto, parte del mundo. es correcto. Se está viendo Edgardo Fernández, que se acaba de prender. Muy interesante esto. Otra pregunta: ¿por qué todo cubano exiliado, salvo honrosas excepciones, termina muriendo de una enfermedad incurable? Ya sea cardiológica, cáncer. He hecho una encuesta en el tiempo que estoy, en el tiempo que estoy acá en Las Vegas, cubanos que conozco con enfermedades graves, producto, presumo yo, del odio hacia el sistema. Son muy pocos los que no han desarrollado algún tipo de enfermedad, pero hay gente por ejemplo, alguien que yo amaba, que decía azúcar, murió de un tumor cerebral porque nunca pudo volver a pisar su Cuba bendita. Y conozco muchos con enfermedades cardíacas, con enfermedades severas de pulmón. Yo siento que no tiene que, no sé. A ver. Tendría que buscar esa estadística, pero no sé, siento que... A ver, ¿qué? A ver, no, o sea, es lo que te digo, es un dato que me acabas de dar ahora que nunca había escuchado, obviamente. Me tomé el trabajo de hacer todas averiguaciones pertinentes a exiliados acá. Sí, es lo que te digo, tendría que como profundizar en ese tema para darte una respuesta o una valoración de mi parte. Porque es la primera vez que incluso lo escucho eso, nunca había ni le he prestado atención a eso. Es raro. Bueno, yo sí pudiera decir algo. Pudiera ser lo siguiente: cuando usted tiene una salud que no es totalmente, buena, una atención de salud que no es buena, usted puede ser que viva con alguna condición durante un tiempo y por lo pronto, exactamente, al final resulta una fatalidad. ¿Por qué digo esto? Muchas veces, sobre todo en Cuba, uno va al médico, como no tiene los recursos o no tienen las medicinas para recetarle. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ellos te decían que tenías un catarro. Y tenías un catarro, y entonces así las personas, hasta que ya decidieron decir de que estaban en pandemia también. Entonces fueron tratando de ocultarlo, como que el hombre nuevo socialista no lo puede afectar la pandemia. Y entonces yo pienso que pudiera ser muchas enfermedades que uno trae que no se chequeó. No es común para nada que uno vaya al médico para hacerse análisis preventivos en Cuba, porque no existe. Uno va cuando se siente mal, pero se siente bastante mal. El cubano normalmente trata de resolver todo con una aspirina o un ibuprofeno que les encanta cuando les duele algo, y entonces hay veces que las cosas duelen por un lugar pero son de otra cosa. Y entonces pudiera ser que ya son enfermedades que uno va acumulando, no se trataron bien y probablemente ya al final tenga. Lo que sí he visto aquí, muchas personas que sí se han operado, la calidad de vida les ha aumentado, se han operado, por ejemplo, se han puesto bypass y eso, y han seguido trabajando, que es una cosa muy rara en mi país. O sea, ya cuando usted tiene una enfermedad de ese tipo, ya básicamente usted ya no va a funcionar mucho. Pero aquí sí he visto que sí, la calidad de vida, las operaciones, sobre todo personas mayores de las rodillas, que los han operado y la cosa ha ido bastante bien. Pudiera ser por ahí también. Sí, pero también la medicina Traemos los acá, padecimientos. la medicina acá es carísima. Bueno, Carísima. depende si tiene seguro médico. El problema es que hay mucha gente que no tiene seguro médico y entonces se hace mucho más difícil. Es correcto. Bueno, seguimos contando sobre la creación de este libro, que seguramente estás diciendo esta es la primera parte, pero van a ser 3 partes. Es correcto. ¿Cuánto tiempo te llevó esta primera parte en cuanto a
el trabajo no solamente de sentarte a escribir, sino recopilar datos? Bueno, yo empecé, recuerdo, como en agosto del 2021 y yo muy contento me hice la idea de que como iba tan bien, quizás en febrero o marzo del 22 ya yo pudiera haber terminado el libro, pero tuve algunos contratiempos, sea de salud, familiares y eso, y no pude realmente pasar meses sin escribir y sin buscar información. La información básicamente que busqué al principio para hacer el libro, esta primera parte, por supuesto fueron apareciendo para todo el periodo de historia de Cuba. Y entonces ya tengo muchas y ya bueno, empecé a escribir el segundo, ya tengo 2 capítulos que son en esta parte de la República, ya sí lo estoy haciendo por los gobiernos, que el primero fue Tomás Estrada Palma, de 1902 hasta el 6, después vino la intervención norteamericana hasta el 1909, y entonces voy trabajando los capítulos en base, o sea, con los periodos de los gobiernos. Y entonces sí, ya tenía mucha información, pero siempre me encuentro cosas nuevas y tengo que volver atrás, y a veces incluso hago cross de la información y después me encuentro más adelante que había cosas que no eran tan así. Entonces es un trabajo es arduo, interesantísimo. es arduo, no es soplar y hacer botellas. No, pero me encanta. Yo digo, el libro está hecho como que para que me guste a mí. Es muy interesante eso que decís. Ana Maris Ramírez dice, señor Enrique, con respecto a su libro, ¿se lanzará una edición digital? Pregunta. No hemos pensado en eso, tenemos disponible la de carátula blanda y la de carátula dura en Amazon, pero no hemos preparado la digital. No sabría pensar en el futuro si... Es que le voy a decir, yo pertenezco a la generación que me gusta leer libros. No me gusta sentirle el olor, marcarlo, el olor, exactamente. El Exactamente. Sí, yo soy de la misma, ¿eh? Bueno, yo que soy de otra generación creo que sí deberías dar las opciones. Porque está o un audiolibro, Está la persona que no realmente le puede leer en el iPad. Hay gente de la generación de ahora que lo leen en su iPad. Quiero decir una cosa, ahorran papel. Sí, no, pero papel no, si papel se da esta cantidad. Sí quiero mencionar a mi editor, que es la editorial Primigenios, de Eduardo Ealo, en Florida, que hizo un trabajo bien rápido y muy contento con el trabajo que realizó, y me ha ayudado incluso en la parte de promoción, en la parte de venta. Y quiero también señalar que esta persona que está a mi lado, Mauricio, la foto de autor que está en el libro y el diseño de la portada y contraportada es de él. Muy bien. O sea que tenemos un talento aquí también. Muy bien. Él nunca pensó que lo iba a poner y lo pusimos en los créditos del libro. O sea que quiero señalar eso, el trabajo de Mauricio, y en la portada fantástica, me encantó. Y la parte del editor del libro, que también es... Volviéndolo a poner más allá, así le hago un paneo. Mucha gente no entiende a veces lo de la portada y el título. Ahí está. Y se debe... No la muevas, ahí está. Ahí está, porque le estoy haciendo un primero plano muy bien. Ahora sí, ya está. Y se debe la historia, y lo voy a decir, dice del Coiba al Plat. Obviamente el Coiba, el tabaco, que de hecho lo estuve leyendo ahorita, se conoció el tabaco por primera vez en el mundo con ese nombre, Coiba. Bueno, realmente... Yo conocía los famosos habanos, que una vez me fumé un poquito de uno y casi caigo muerta. Si caigo en esa historia, tengo por ahí también. El Coiba se hizo primeramente para Fidel Castro. Exactamente. El tabaco como tal, o sea, ya con la marca de Coiba, con la marca, pero recuerda que te estoy diciendo que de tu libro no parte del tabaco de que se hizo famoso. Es una palabra
sea aborigen, que era lo que ellos denominaban las brevas. Las brevas. Que ellos liaban y se Desde fumaban. 1942 llamaban ellos así, se registró que llamaban ellos así al tabaco, o sea, que por eso, 1492. sí, que por eso llaman, por eso el libro empieza desde esa, se dice Coiba, porque empieza en ese año. Entonces, Y que era para Fidel y un grupo selecto de su gente y de O sea, había una extranjeros. fábrica pequeña de 10 trabajadores en un área exclusiva que se llama El Laguito, que es un área de protocolo que está en una parte de La Habana, y producía los tabacos para él y para regalar personalmente cuando venían algunos dignatarios y algunas personalidades. De ahí después, cuando él dejó de fumar, pero ya estaba la aureola esa que era el cigarro del comandante, entonces se siguió ya en una manera más comercial, más grande, y sí se produce, incluso es el producto estrella de las convenciones de La Habana, que se hacen todos los años en Cuba, y se pueden subastar en miles de dólares. Sí, Los sí, humidores sí, y los sí, tabacos. sí, sí. Pero la historia del coiba como tabaco moderna estuvo hecho para el comandante. Sí, pero yo aclaré porque la gente a veces va a tender a confundir y no se refiere a esa época. En el libro es desde los indios, desde esa época hasta la enmienda Pratt. Ese es el primer tomo del libro, por eso se llama del Coiba y por eso tiene en la carátula un indio, tiene un español atrás y tiene un americano, porque obviamente fue el ciclo, ¿no? Los indios llegan los españoles y después vienen los americanos. A esa es la época que corresponde el libro, desde el Coiba hasta la enmienda Pratt. Maritza Maldonado dice, creo que sería bueno pensar en una versión en inglés. Otras culturas Estoy de acuerdo, podrían querida conocer idea. acerca de la historia de Cuba desde otra óptica y sin propaganda, dice. Ah, y me dice Maritza, cuidado con los habanos, Mónica. No, ya dejé de fumar hace un montón de años, pero ya sé que vos decís, no son los habanos esos los que vos te referís. ¡Picarona! Ahí está. Acá te quemé. Un ex suegro de mi hija, o sea, el padre del primer novio, Tiene varios ex. del primer novio, compraba exclusivamente esta marca y en una oportunidad llegó a pagar por una caja $3,000. $3,000 es lo que le iba a decir, lo que vale una caja. Básicamente en el mercado. Yo dije, $3,000. Incluso un tabaco suelto, un habano de verdad suelto aquí en los Estados Unidos puede costar entre $800 y $1,000. Un solo tabaco. El problema que es el fumador, de verdad, es una cultura. No es solamente la persona que compra una caja de cigarros Camel y enciende un cigarro, no. Existen habanos o cigarrillos o cigarros que son para después de comer. Están los lanceros, que son los largos, que son para, por ejemplo, para la tarde, después de un café. Mira, existen los pequeños, que son para las damas. Los finitos. Los finitos. Algunos no son y otros sí, mentolados. O sea, la cultura de fumar es una cultura bien interesante. Incluso se acostumbra en dependencia del tipo de cigarro, si es fuerte, porque las capas son tres: mediana, baja y alta. Y en dependencia de la mezcla que tengan, se acostumbra a que debe ser acompañado por un tipo de bebida en específico. Wow. Y para un momento del día. Es todo un ritual, Es más todo un que ritual. Eso lo vamos a ver en el tercer libro. En el tercer libro, Pero yo vuelvo y repito que esto no tiene nada que ver con el tabaco. No. El Coiba no tiene nada que ver con el tabaco. En el tercer libro lo que vamos a ver es que es la parte tercera, que es la involución del país, pero yo de alguna forma vamos a poner algunas como monografías sobre el ron de Cuba, el tabaco, las costumbres de los cubanos y varias cosas específicas sobre la sociedad cubana. Entonces, una de las cosas importantes es el tabaco, obviamente. Una de las cosas que nos caracteriza, igual que el ron y la mulata. Te queremos en tu segundo libro y en tu tercer libro en esta radio, ¿eh? No nos podés fallar, porque ya nos diste como una probadita y a mí me encanta este tipo de cosas. Vienen llegando, como diría el cantante Willy Chirino de Florida. Vienen llegando. Van a llegar. Bueno, ¿estás conforme con este libro? ¿O sos de esas personas que sos
extremadamente perfeccionista. Él es extremadamente Le perfeccionista. voy a decir, llegué un día que dije, ya no voy a escribir más porque si no, no lo voy a publicar nunca. Y lo mandé al editor. Si hubiera seguido leyendo, hubiera seguido quitándole, poniéndole cosas. Y ya, dije, bueno, hasta aquí es y se acabó. Pero siempre toda obra nunca es completa. Toda obra es perfeccionable, siempre. Y me han llegado después informaciones interesantísimas que debía haber incluido y eso, pero bueno, ya. Bueno, pero podés después hacerles agregados o lo haces en el segundo. Pero es que el segundo es otra etapa de Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, aunque no la respondió, sí creo que quedó muy satisfecho, porque me lo ha confesado. No, básicamente no me lo he leído, o sea, tú dices, bueno, claro, leí la revisión final que me dio el editor, pero a veces la gente me pregunta, ¿y cómo se siente ser escritor? Y yo, no, igual. No me he sentado todavía, usted sabe que aquí se vive muy rápido y hay que estar todos los días haciendo cosas. No me he sentado todavía a sentarme en la casa y mirar para el techo y decir, mira, escribe un libro. Todavía no caíste a la realidad. Es que es así. O sea, todavía no pasaste al proceso de saber que ya sos un escritor. Todavía no se lo ha creído, todavía. Bueno, eso me lo dijo Peláez cuando me hizo la entrevista para el periódico y le dije, no, yo escribí un libro y me dijo, no, usted es un escritor. No, pero es que escribí un solo libro y me dijo, no importa. Ya sos escritor. Pero tiene un libro publicado, usted es un escritor. Ya sos un escritor. Y Yo todavía no soy escritora, pero voy en camino. Siempre lo importante es la idea. Yo creo que siempre hay un montón de cosas que decir Es y correcto. que uno debe hacerlo antes de morir. Porque si no, Decía, no sé si fue Martí o otro intelectual, que uno en su vida debe de escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. Entonces, bueno, no tuve niños, pero sí sembré bastantes árboles y ahora tengo un libro, así que de 3-2. a mí me falta el libro y volver a replantar el árbol que planto adelante y se seca, planto de y sigo insistiendo y se me sigue. Sí, pero bueno, usted lo está plantando, ya si él no quiere salir, ya es otra Entonces cosa. me falta el libro. La hija ya es mi mejor obra, pero sí, es cierto eso. Tenemos que dejar algo que nos trascienda, porque es muy triste pasar por la vida y no dejar rastro. Y a veces la gente piensa, la vida es más rica que la fantasía. Y si usted tiene alguna vivencia, es importantísimo de que otras personas las conozcan. Eso es súper importante. A veces uno piensa, bueno, la realidad es que yo no sé, no soy una gente pública, no soy una gente interesante. Siempre tiene algo que decir. Siempre. Yo digo en relación con eso, por ejemplo, con los cubanos, que todo cubano que está en el exilio, sea aquí en Europa, en cualquier lugar, tiene una historia, corta o larga, de todo lo que pasó en su país, de cómo emigró de su país y cómo se estableció en el lugar nuevo donde empezó. Siempre, y me gustaría haber escrito historias de esas personas, pero ya eso sí es otro proyecto muy a lo lejos. Por lo pronto sigo con mi historia de Cuba. Bueno, pero lo importante de esto es que te sentaste y sacaste tu primer hijo. Oh, sí. Y después viene el segundo hijo y después viene el tercer hijo. Y eso es importante. Esperemos, si Dios ¿Viste? quiere. No, va a querer Dios. ¿Por qué no va a querer? A ver, decime. Vamos a decir entonces que este domingo en la Galería Kaleidoscope, que está en el 2295 y Sahara Suite 202, Las Vegas, Nevada 89104, empieza a las 5:30 de la tarde el evento de presentación de este libro, pero que también contá lo que nos Sí, dijiste se va a antes. celebrar además de eso el aniversario de la muerte de, o sea, un aniversario más de la muerte de José Martí y otro aniversario más de la creación de la República. Es un evento 3 en 1 donde habrá música, tendremos invitados como Bernie Nash, hay otros músicos que van a cantar también para amenizar la actividad y habrá unos refrigerios también y como el plato fuerte y final del evento, pues Enrique firmará, además de que le dará una parte de su libro, podrán adquirir el libro a las personas ahí y él podrá firmárselo. Bueno, responder las preguntas de las O personas. si alguien tiene preguntas, exactamente. Sí, porque eso es lindo, sí, claro. eso es lindo, pero para poder hacer preguntas hay que primero leer el libro.
Bueno, no sé, dice que pueden hacer preguntas. Bueno, pueden hacerme preguntas. Usted me está haciendo preguntas, no le digo. Eso es cierto, pero yo soy preguntona por naturaleza. Los cubanos! Los cubanos! Porque No, hay una cosa comiquísima. Mucha gente viene en esta radio, le hace entrevista a alguna persona de otro programa, de esta misma radio, y después viene otro día y me dice, pero yo quiero que me la hagas vos. ¿Por qué? Y porque vos, como sos psicóloga, sabés hacer esas preguntas y de golpe te terminamos contando algo que no contamos nunca en la vida. Dice, entonces le dije, en la facultad me llamaban Pentotal Sódico, la bióloga de la verdad. Un muro se sentaba al lado mío, yo le hablaba y a los 2 minutos no solamente hablaba, sino que me contaba algo que no había contado nunca. Se llama confianza, creo. Sí, no, lo que pasa, le voy a explicar también que yo voy ahora cualquier persona con un micrófono piensa que es un periodista. No, yo no Entonces soy periodista. las personas lo que tratan es de llevar a un invitado y más o menos pasar su rato. No, usted, o sea, para entrevistar a una persona o algo, tiene que preguntar, y si dice algo, ahondar en eso, o aquello no es lo esencial, pero puede ser un camino interesante. El problema es que Y son ahí dos conceptos exactamente. diferentes. Esos conceptos que tú estás diciendo, las personas buscan rating, entonces ellos no quieren que la entrevista sea monótona, quieren que sea más, porque para que vean, para que tengan más pistas como tal. Esta entrevista difiere de eso, o sea, No, siento el que tema sea es que así. no preguntan las cosas importantes, Exactamente. preguntan Mónica siempre es lo mismo, diferente. ¿entiendes? No hay Claro. preguntas inteligentes, y aparte la persona que pregunta tiene todo el derecho de poner vamos a decirlo en cubano, en 3 y 2 al que está entrevistando. Sí, pero O sea, eso preguntar. no, espera. Si a mí hay una cosa que no me gusta y que no me gustó nunca, es aprovechar que se tiene un micrófono para hacer pasarle un mal rato al entrevistado, No es porque eso. en última instancia el que se quiere lucir es el que hace la entrevista y no dejar el entrevistado. A mí no me gusta eso. Sí, pero también las preguntas inteligentes. Ah, Ese sí. es el tema. Bueno, sí. Ese es a lo que yo me refería. O sea, no pregunta de eso, sino las cosas por qué, las explicaciones, que exacto, para que la persona que no está acá puede tener y está viendo el programa, puede tener esas mismas dudas. Pero entonces a veces se cohiben en unas cosas así por arriba, preguntar y eso. Claro. Exacto. Se ve mucho cuando entrevistan a los políticos cubanos. ¿Sí? Es como que lo están ayudando y ellos casi le hacen la respuesta con la pregunta. Los periodistas gubernamentales. Mira, a mí realmente, para mí es un honor el haber entrevistado en este programa a personalidades cubanas, desde arquitectos a artistas plásticos, a escritores. La que todavía se me viene haciendo la chancha de renga es Maritza Maldonado con su último libro, que todavía no me dio la entrevista, y yo soy la radio de la Fundación Literarte. Esta es la radio de Literarte. Y todavía no me dio, no se vino a hablar de su libro. Ella siempre viene acompañando a otros y promoviendo a otros, pero no me vino con su libro nuevo. Bueno, tenemos un proyecto ahí con ella ahora que va a empezar. Vamos a tener un podcast que se va a llamar ¿Qué pasa Vegas? Bárbaro. Y entonces tenemos 3 patas: Mauricio, Maritza y un servidor. Y entonces, bueno, sobre información de Las Vegas, sobre información del país. Maravilloso. Y Maravilloso. bueno, un podcast que vamos a Ahí promocionar mucho la cultura. te extiendo la invitación desde ya para tenerte un día en el podcast. Ahora Dale. la vamos a tener al Dale. revés. Ahora que le voy a hacer las preguntas, voy a hacer yo. Bárbaro, hecho. A mí me encanta. Realmente un honor, Enrique, tenerte acá, y doble honor que me hayas regalado un ejemplar de tu libro, que seguramente, como soy yo, esta noche me lo bajo. Le voy a hacer una recomendación y no lo tomen a mal. A ver, dale. Si el libro es un libro muy práctico, usted se lo puede leer por la noche, pero si no se lo lee y tiene algún mueble
que está con una pata coja, No, le jamás. puede servir también Jamás para us- ponerlo debajo de la Jamás pata. usaría Se- un libro para enderezar una pata chueca. Se Nunca. adapta fundamentalmente a los modelos antiguos que tenemos de cómoda y eso. Es fantástico. no, Como es bastante, no. él cede. Jamás haría una cosa así Quiero con decirte, una obra sí, maestra. Mónica, chiste no que es el libro mío. una cosa es humor realmente. Yo me digo, Es muy ¿cuándo cómico. cumplís El años? Es para reír. el chiste de ese no es mío. Es una profesora de matemáticas que yo tuve en 8º grado. Yo me acuerdo que teníamos un compañero de escuela que llegaba siempre y no traía los libros, el libro de matemáticas, el libro de matemáticas. Y ella, bueno, pongan los libros, vamos a hacer la tarea, fulano, no trajiste el libro, y bueno, siéntate con otro muchacho que tenga el libro. Y un día le dice, oye, ¿qué mueble fue el que se le partió la pata en tu casa? Ah, Y el chiquito se queda así, todos nos quedamos así. Dice, no, porque obviamente tienes el libro de matemáticas calzando la pata. Y ese, yo me acuerdo de esa señora, Esperanza Montenegro. Enrique, ¿cuándo cumplís años vos? Enero 4. ¡Ay! Todo un Capricornio. Capricorniano. Seguro. 16 de enero. Capricornio. Pero vos sos bien capricorniano. Capricornio. Pero de no verdad que tenés soy esa. Capricornio. Fíjate qué cosa curiosa, ¿no? No tenés esa cosa melancólica No, capricorniana. nosotros Es pura portada. nosotros decimos que somos en cubano, hombre y amigo. O sea que somos una gente que damos una palabra y eso lo cumplimos. Y esos son los Capricornios. Y somos cabrones. Siempre, ¿no? no, sí, seguro. A las buenas, los calzones. Es A las correcto. malas, ni el saludo. Yo digo una cosa, yo soy como una pared. Si usted tiene una pelota dura, la pelota va a rebotar Total. duro. Si usted la tira suave, la pelota va a rebotar suave. Totalmente. Con Totalmente. todo cariño, con todo el mundo. Totalmente. Pero es así. Y el primero que se exige es uno mismo. Después Por- le vos vamos a sabés exigir que a los por eso te demás pregunté. porque me exijo yo mismo. Por eso te pregunté si eras muy exigente con vos mismo, porque dijiste determinado tipo de cosas y también el humor, y dije, es de Capricornio, es de Capricornio. Él es muy Como exigente. Lemus. Y muy Doy contento. fe. Y muy Lemus contento. también Muy es de exigente, muy Capricornio. Y muy contento de ser Capricornio. Creo A que mucha es honra. mi signo y es exactamente como yo soy. Los valores, como yo también digo, los valores uno los tiene en la casa, en la escuela lo que hace es instrucción. La educación y los valores son en la casa. Ah, Y para exigir yo a te los cuento, demás, hay que exigirse en a mi los demás. casa yo adquirí los valores y mi hermana salía una psicópata de libro. Ah, bueno. ¿Qué crees que nos educaron igual? Pero Tuvimos bueno, el mismo padre y la misma madre y ella salió. es que los ¿Viste? seres humanos son distintos siempre. Es cierto, es cierto. Enrique, que no sea la última vez que no me compraste el corazón. Que no sea la última vez que estés por acá. Bueno, invitar antes de terminar que las personas vayan por favor al evento, no se lo vayan a perder, es el domingo 19, o sea, dentro de 2 días, vayan por favor, participen, apoyen a la comunidad, apoyen a los escritores que están empezando a escribir libros. Recientemente María me decía, muchas de las cosas que pasan es porque la gente a veces nos quedamos callados. Vamos cierto. al evento, vamos a apoyar, Cierto. tenemos que apoyarnos, apoyar a las personas que están empezando a escribir libros. A lo mejor alguien que empieza ahora encuentra fuerzas para crecer cuando Es ve que, que se está haciendo un ¿por movimiento. qué te crees que me senté a sólido? escribir y todos los días y todos Exactamente. los días? Y entonces, escuchaba? si todos volvemos y apoyamos a las Es personas, a los cierto. nuevos talentos, creo que va a crecer un poco más la comunidad. Es Y ese es el cierto. objetivo de Literarte como Y- tal. y- Entonces, bueno, ¿Y sabés cuál es lo tremendo? Estoy escribiendo el primer libro y ya me agrandé y dije... y Pues me van a ser parece 3. que- y me parece que voy a hacer 2 más. Ahí Y mi está, marido ¿ves? me dijo, y sí, porque vos tenés 73 años, con todo lo que viviste van a ser unas guías telefónicas así. Una Pero enciclopedia. estuvo mirando lo que escribí y me dijo, casi ni te tengo que hacer ningún tipo, que mi marido es escritor también. Oh, qué bien. Dice, casi no te tengo que hacer ninguna corrección. Le dije, no me Busca lo una digas como segunda marido. opinión. Busca una segunda Le opinión. dije, no me lo digas como marido. Vos estás leyendo esto, decímelo como crítico. Como marido no quiero tu Claro. Bueno, mi esposa no sabe del libro. Estamos casados hace 27 años. Ah, mira, Tenemos una relación maravillosa. qué lindo. Pero hoy está en la dedicatoria, por supuesto. Ahí está en la dedicatoria del libro. Pero no se lo ha leído. Mira Es que lo vos- que yo le he comentado. Para que usted vea. No, mi marido terminó siendo escritor porque yo lo empujé
La historia empezó, yo voy a terapia y me regala un libro, que según él es mi historia, un libro de ciencia ficción que se llama Diario de una viajera del espacio, y me hace una dedicatoria divina. El que era mi terapeuta era doctor en filosofía y aparte de ser psicólogo, y cuando se lo doy a leer, ve la dedicatoria y me dice, este hombre tiene que escribir. Le dije, pero decíselo vos, no, dice, empujalo y hacé al primer certamen que haya, andá y inscribilo. Y es lo que hice. Y es escritor porque yo lo escribí en los 2 certámenes en donde ganó en las 2 oportunidades y le editaron libros sin tener que sacar plata del bolsillo porque les encantó. Así que ahora entonces él me está empujando a mí a esto. Voy a volver a decir, este domingo en la Galería Kaleidoscope, que está en el 2295 East Sahara Avenue, Suite 202, Las Vegas, Nevada, 89104, en el mismo emplazamiento del Cárdenas para que se ubiquen, pero la galería está sobre la Sahara. Comienza el evento a las 5:30, por favor, no se lo pierdan, ayudemos a los que viven en nuestra comunidad, los que viven acá en Las Vegas, a los escritores nobles, y gracias a Enrique por estar acá. ¿Algo más que quieras decir como para cerrar? Sí, yo quisiera decir algo. No solamente que la comunidad se ayude a la cultura y eso, sino que nos unamos más. Y hay veces que yo veo otras comunidades que son pocos y sin embargo van a eventos juntos, hacen muchas cosas, participan en eventos que organiza el gobierno local de la ciudad. Y yo veo que, por ejemplo, los cubanos es interesantísimo, están todos dispersos. Los argentinos también, no te creas. No se juntan ni con ellos mismos, otras comunidades incluso. Sí. Tenemos la misma raíz, la misma cuna. Somos, o sea, venimos todos, parte de España, parte del continente, es cierto. Aborigen, y entonces tenemos todas las mismas raíces y andamos todos dispersos. Entonces, yo lo que quisiera es que las personas, los hispanos, nos uniéramos más, no solamente para protestar por la inmigración o para protestar a los casinos para que les suban el salario, sino que se unieran más como comunidad. Nosotros podemos y debemos brindarle mucho más a la ciudad donde vivimos, como nuestra cultura y también nuestros intereses. O sea, que yo pienso que hay mucho que las personas emigran y deciden que hasta ahí llegaron. Pero yo creo que debíamos unirnos mucho más. Y que haya más acciones como esta. Y estoy totalmente de acuerdo con vos, estoy totalmente de acuerdo con vos. Porque los que son más unidos son los asiáticos, los hindúes. Acá son mucho más unidos. Viene un chinito y ya lo ubica. Primero, lo sostienen para que estudie inglés y que no trabaje. Y después le consiguen una trabajo. Inversión en futuro. Una inversión en futuro. Totalmente. También depende, y discúlpeme, también depende, yo me leí una columna de Oppenheimer. Fantástico. Hace mucho tiempo, yo siempre me leo su columna. Y él dijo una cosa muy interesante. Las personas de Corea, en la media de que viven en Estados Unidos, los inmigrantes coreanos, tienen 12 grados. Los latinos, la media tiene, o sea, sobre todo Centroamérica, es primaria. Entonces a veces eso influye también. Totalmente. Entonces, se nos acabó el tiempo, Enrique, pero muchísimas gracias. Me gustaría hacerte una nota posterior al evento del domingo, que nos vengas a contar cómo te fue, cómo lo tomó la gente. Bueno, tenedlo en cuenta. Usted nos avisa. Tenedlo en cuenta. Me tenés que dar el teléfono porque si no te voy a tener que hacer señales de humo como los indios. Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles, porque este programa de Te Escucho Las Vegas, el día real son los miércoles a las 11 de la mañana, pero esta es una edición especial. Así que, y nos volvemos a ver este miércoles a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.com.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Hasta me equivoqué en la radio. Dije com y es org.